Adonai se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. El Eterno se complació poner en alto algo. El Salmo, uno de los salmos dice que Adonai engrandeció su ley y su nombre. No hay nada más grande que su ley y que su nombre. Entonces, si su nombre es por excelencia lo más alto, y también puso todavía por encima de su nombre la ley, quiere decir que es demasiado importante. Para Dios es demasiado importante, para los hombres tal vez no, para Dios sí. Entonces yo quisiera que el día de hoy le hagamos una oración a nuestro Padre Eterno. Dile que el día de hoy Él te enseñe la manera sencilla, la manera práctica de andar en este camino. Yo podría engañarte, yo podría torcer las cosas para sacar provecho y quitarte tu dinero. Pero Dios, lo que dejó en su palabra no es mentira. Es una realidad y quisiera que tú, el día de hoy, le pidas con tus propias palabras a Dios: muéstrame cómo vivir en este camino. Muéstrame cómo caminar en este camino. Bendito eres, Señor nuestro Dios y Rey del universo, que me has dado vida para llegar hasta este gran día. Y digo gran día porque para mí, si para esto solamente me dejaste vivir, Señor, bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre porque hasta hoy me has permitido, Señor, mantener la vida y la salud, las fuerzas, para predicar esta enseñanza, Señor. La que considero la más importante de mi vida como legado a mis hijos, como legado a esta congregación para cuando yo no esté, Señor. Y así como Moisés dijo, pongan el rollo ahí como testigo de lo que les hablé. Así, Señor, permite que esta conferencia se grabe en audio, se grabe en video, se grabe en los medios donde me vas a permitir ponerla, para que quede como testigo que yo le prediqué a este pueblo, Señor, esta enseñanza. Y que aún me esforcé por predicarles a aquellos que no conozco personalmente, y a los que conozco y no están aquí y están en otro lugar, Señor, que hice lo posible porque este mensaje les llegara. Bendigo tu nombre, en el bendito nombre del Mesías de Israel, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Te doy las gracias, papito lindo. Amén, Señor. Amén. El día de hoy, amados hermanos, tenemos un gran desafío. Probar por medio de la Escritura cómo se vive en el camino de Dios. Cómo se vive en esa senda que Él trazó desde el principio. Ya que sin saber la manera bíblica de cómo vivir en el buen camino, porque solamente hay un camino, sin saber la manera bíblica de cómo vivir en ese buen camino, cada quien va a hacer lo que su corazón le diga. Lo que un pastor le diga, lo que un apóstol le diga, lo que un profeta le diga, lo que un predicador le diga. Y lo malo es que ninguno de los predicadores nos ponemos de acuerdo. Cada quien dice lo que según él cree que es lo más apropiado. Entonces, a lo mejor, si yo no te enseño por medio de la palabra, si Dios no me enseña a mí por medio de la palabra, en lugar de vivir en el buen camino, voy a vivir una vida de religión, una vida de mi denominación. Por cierto, ¿alguien sabe qué significa denominación? Denominación significa de pequeña nación. ¿Ok? De domis, pequeña nación. Por eso cada quien quiere tener su propia nación que gobernar. Cada quien quiere vivir en su propio concilio. Cada quien quiere ser el propio papa de su religión. Así de sencillo, hermanos. Entonces, si nosotros no sabemos cómo vivir en el buen camino, vamos a vivir una vida igual como la denominación. Pero eso no nos garantiza que de verdad estés viviendo
en el buen camino de Dios. Solo recuerde lo que el Señor Yeshua expresó en Mateo capítulo 7 y verso 21. Y Él le dice a personas que creyeron en Él. Él está diciendo a personas que predicaron de Él. Él está diciendo a personas que hicieron milagros en el nombre de Él. ¿Qué les dice, amados hermanos? Les dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que, ¿qué? El que hace la voluntad de mi Padre, que está en los Shamaim, en los cielos. Muchos me van a decir en aquel día, ¿cuál día? El día que Él venga, el día que Él se presente. Muchos me van a decir en aquel día, Señor, ¿que no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Yo le aseguro que esto no lo hace cualquier creyente. Es alguien que está ahí, que está con una autoridad. No echamos fuera demonios en tu nombre, dice. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero ¿qué les va a decir el Eterno? ¿Qué les va a decir Yeshua? Y Jesús, voy a usar el nombre Jesús y Yeshua alternadamente, porque me va a escuchar mucha gente que no conoce de cómo se llama el Mesías, realmente su nombre hebreo. Entonces Jesús dice que les declarará: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y aquí, ¿verdad que parece que le dice a gente que no va a una iglesia? Apártense de mí, hacedores de maldad. Pero esto es mano negra de una nación también, de una denominación. Alguien metió mano negra y en lugar de traducir la palabra adecuadamente, tradujeron nada más maldad. Vamos a ver lo que es esta palabra maldad. ¿Por qué Jesús les va a decir, apártense de mí, hacedores de maldad? La palabra maldad es la palabra griega anomia, que en griego tiene la siguiente definición. Es la palabra 458 y a su vez se deriva de la palabra 459. ¿Qué significa entonces la palabra 458? Es la palabra anomia y literalmente es una ilegalidad. ¿Qué es lo que significa? ¿A qué ilegalidad se refiere? ¿Es una? Eso es lo. Entonces, no era hacedores de maldad, era apártense de mí los que violaron la ley. Amados hermanos, luego dice infringir la ley, iniquidad, maldad, que sí es una de las palabras, pero no es la que más conviene. Transgresión, y esta palabra anomia a su vez viene, dijimos, de la palabra griega 459, que es anomos. ¿Y qué significa anomos? Anomos viene de dos palabras. Una que es G1 y es la palabra negativa de como partícula negativa o en contra, y la otra palabra es la palabra griega 3551, que es nomos y ley. Entonces sería contra, anomos es contra, ¿qué? Contra la ley o sin ley. Entonces, no sujeto a la ley. Y le pusieron ahí en paréntesis. Yo no se lo puse. Le pusieron ahí, no sujeto a la ley por implicación. ¿A quién le va a decir apártense de mí, hacedores de maldad? Dice por implicación. El que no hace la ley es un ¿qué? Gentil. Esto está en el diccionario de las traducciones bíblicas. Yo no lo hice. Entonces les va a decir el Eterno, Yeshua, apártense de mí, gentiles. ¿Y que es un gentil? El que no anda en la ley de Dios, el que está en contra de la ley de Dios. Entonces, amados hermanos, ¿es un impío? ¿Un transgresor de la Torah o de la ley? Es un inicuo. Entonces, ¿qué es lo que va a decir Yeshua? Apártense de mí, ustedes transgresores de la ley. Óigame bien, pastor, óigame bien, usted creyente que está en una iglesia y que su pastor le dice que Jesús no va a venir a hacer nada de la ley. Él está diciendo en este texto. Esto está impresionante, así que más vale de asegurarnos de saber cómo caminar en este camino si no queremos escuchar estas mismas palabras que Jesús dijo que les diría a muchos cuando establezca su reino. ¿A usted le gustaría escuchar que Jesús le diga, apártate de mí? No. ¿Usted quiere escuchar esas palabras o quiere escuchar, entra, buen siervo y fiel? Entonces, asegúrese. Hoy no se me duerma, asegúrese de que usted anda en este camino.
Veremos entonces cuál es la manera de andar en este camino. Y yo creo que ya nos quedó claro qué son las sendas antiguas. Ya tenemos claro a dónde tenemos que regresar. Una vez que sabemos cuál es el camino, una vez que ya entendemos cuál es el camino, entonces dice la Escritura, amados hermanos, en Isaías capítulo 35 y verso 8, habrá allí calzada y camino. Y será llamado ese camino, camino de santidad. ¿Qué más dice el Eterno? No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, ¿qué dice la Escritura? Mire, por más que digan, pero si ese que sabiduría tiene, ese es bien tonto, pues el Eterno dice, por más tontito que sea, no se extraviará. Amén. El que ande, ¿en qué? El que ande en este camino. ¿Cuál camino? En el camino de la santidad. El problema es que para cada denominación santidad es su punto de vista, es su punto de creer. Eso nosotros lo vamos a mirar cuando veamos el libro de Levítico, amados hermanos. Ahí vamos a ver claramente qué es santidad. Entonces la pregunta es, ¿ya quedó perfectamente claro para usted cuál es la senda antigua? ¿Por dónde tenemos que, a dónde tenemos que regresar? ¿Cuál es el camino donde tenemos que volver? ¿Ya le quedó claro? Pero por si no le quedó claro, les diré entonces, amados hermanos, lo que dice la Escritura. La Escritura dice, en Deuteronomio, amados hermanos, que algo importante, 31-29. Moisés les está diciendo, ya les dijo que pongan la ley a un lado del arca, ya les dijo que pongan eso como testigo ahí, y les dice, porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que les he mandado. ¿Cuál camino? Todo lo que Dios le dictó, y el Eterno dijo, y Dios dijo, y el Eterno dijo, y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo. Todo lo que Dios dijo, ese es el camino, amados hermanos. Entonces, si ya nos quedó claro qué es la senda antigua, si ya nos quedó claro qué es el camino, amados hermanos, entonces quiero decirles, ¿por qué le fue mal al pueblo de Israel? ¿Por qué les fue mal? ¿Por qué fueron llevados al cautiverio? ¿Por qué les fue de la patada con las naciones vecinas? Por lo que Dios y Moisés les dijo, yo sé que van a hacer enojar al Eterno y va a venir todo lo que está escrito en la Torah. Van a venir las maldiciones. Entonces, amados hermanos, así de simple, ¿por qué le fue mal a Israel? Por apartarse del camino. Por lógica, por pura lógica. ¿Cómo nos podrá ir bien a nosotros entonces? A ellos les fue mal por apartarse del camino. Hermana Erika, dime, por pura lógica, ¿cómo nos podrá ir bien entonces a nosotros? Por pura lógica. Regresando al camino. ¿Cómo? Regresando. Pero dígalo fuerte, yo quiero que se oiga. Regresando al camino. Volviendo al camino al que ellos dejaron. Así de simple, así de sencillo. Por eso precisamente dice la Escritura, meditarás de día y de noche en este libro de la Torah. Y la palabra meditar implica hacer lo que hacen los animalitos que rumian, que están come y come durante todo el día. Ya que les entró el alimento, entonces se van y se echan por ahí abajo de un árbol, descansan y ahí lo regresan de un estómago, lo regresan a la boca, lo vuelven a masticar y lo pasan a otro estómago. Están masticando y masticando y masticando, y entonces están digiriendo el alimento. Así deberíamos estar haciendo con esta palabra. Eso es meditar. Pero ¿qué hacemos nosotros? La oímos el Shabbat, la oímos el día de reunión, y hasta que no nos vuelva a hablar el Eterno. Así es. Aleluya. Gloria al Señor. Quisiera promover unos premios especiales para quien me muestre cada semana lo que lee en su Biblia. Amados hermanos, y por lo menos hay un varón que me sorprende. Primero me dije, yo, bueno, este loco que tiene. Hay un varón en Facebook que todos los días pone un versículo de la Biblia. Pero primero como que no me gustaba, pero ahora digo, bueno, por lo menos pone algo edificante. Por lo menos, con un versículo diario que te aprendieras, que hicieras la lucha de memorizar, de estarlo masticando, hermanos, ya nuestra vida fuera diferente. Bendito sea Dios. Pero ¿qué hacemos? Nos ponemos a ver qué puso el vecino, la vecina, y like, aunque sean puras loqueras, amados. Y la Biblia no tiene ni una marquita de like ahí. Ni una que diga, esto me gustó, ay, wow, esto lo va a marcar porque esto lo va a etiquetar porque está excelente. No hay ni una marquita en nuestra Biblia que diga like.
Bendito sea Adonai, amados hermanos. Entonces, así mismo nosotros como los animalitos que rumian, tenemos que estar haciendo con la palabra de Dios, meditar de día y de noche, cuando estés en tu casa, cuando andes por el camino, al acostarte, al levantarte, en todo momento. Si le preguntáramos a cualquier estudiante de la Biblia, oye, tú escudriñas, a cualquier creyente, si fuéramos, hermano Plesas, mañana, domingo, que van a estar reunidos y cuando salgan de ahí, oye, ¿tú escudriñas la Biblia? Y le preguntáramos al pastor de cada iglesia que hay aquí, al sacerdote de la iglesia, le preguntáramos, oye, ¿tú escudriñas la Biblia? ¿Qué cree que nos diría el pastor? ¿Qué cree que nos diría el sacerdote? ¿Qué cree que nos dirían? Por supuesto que nos dirían que sí, amados hermanos. Entonces, sea diácono, sea un miembro, te van a decir todos que sí. Por supuesto que la Biblia, te van a decir, por supuesto que la Biblia es la palabra de Dios y que hay que estar meditando en ella, como dice la Biblia, de día y de noche. Pero entonces, ¿qué está pasando? Si todos estamos meditando en la palabra de Dios, ¿por qué unos tenemos unas ideas pero súper raras acerca de las cosas de Dios? ¿Quién está fallando? O el hombre no está haciendo su labor de estar meditando correctamente, o Dios falló. ¿Quién está aquí mintiendo? ¿Alguien está aquí engañándonos? ¿O es Dios? ¿O somos los hombres los que estamos engañosos? ¿Qué dice la misma palabra? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, amados hermanos, cada quien está meditando a la manera que quiere. Gloria al Señor. Para muchos meditar es ir a la concordancia a ver qué me dice acerca del amor. Para muchos meditar en la palabra es ir a la concordancia a ver qué me dice acerca de las bendiciones de esta semana. A ver acerca de la bendición por como si fuera un horóscopo, hermanos. Así la ganan ya la Biblia. Alguien le llama a Walter Mercado, dime el horóscopo para este día, dímelo para esta semana. Y van y le dicen, ay, que mira, y que esto y lo otro, aquí y allá. Lo mismo hace la gente hoy en día con las iglesias. Dime pastor, para esta semana qué bendiciones tengo. Dime, profeta, y mira, traigo una ofrendita, pastor, traigo una ofrenda, profeta, pero dime qué bendiciones. Es lo mismo que si fueran horóscopos, hermano. Es la misma cosa. Entonces la gente está meditando en lo que quiere. Cada quien cree lo que quiere y lo que le conviene de la palabra de Dios. Empiezan leyendo, no, aquí dice, esto no me gustó, vamos a darle vuelta. Esto sí, serás bendecido, serás prosperado, serás cabeza, estaré contigo. Esta sí la vamos a marcar. Ir pastor, porque dice ahí. Pero guarda mis mandamientos. No, eso no, eso es para los judíos. Eso es para otros. Amados hermanos, entonces, ¿por qué no se está cumpliendo entonces el propósito de Dios? Si todo pastor, todo predicador decimos que estamos meditando en la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué no se está cumpliendo el propósito de Dios? ¿Dónde está la falla? Algo tiene que estar saliendo mal. Algo no se está haciendo bien. Si usted echa la sin amasar, sin echarle agüita, echa en el comal, no se van a hacer tortillas. Ahora usted puede echar la harina en el comal, echarle agüita y hacerle así, batirle como si fuera huevo, y no, aún así no se van a hacer tortillas. ¿Por qué? Porque no se está haciendo bien el proceso. Se necesita hacerlo como tiene que ser para que salga la tortilla como tiene que salir, amados hermanos. Entonces, algo está saliendo mal en la meditación de la Escritura. Algo no está bien. Por eso las cosas no están como deberían de ser. Entonces, lo que le está ocurriendo a la iglesia a nivel mundial nos tiene que hacer entender que algo está incorrecto, amados hermanos. Algo está no de la manera correcta. ¿En qué? En la manera de estudiar la palabra de Dios y de escudriñar las Escrituras. Y eso nos lleva a la pregunta crucial. ¿Habrá un método? ¿Habrá una manera específica de escudriñar las Escrituras? ¿Cuál cree que será? Pararse en el púlpito y decir, tú vales mucho, yo decreto sobre ti prosperidad y mucho amor. Pues eso ya eso es copiarle a Walter Mercado. ¿Qué es lo que dice Walter Mercado? Amor y mucho amor y paz y pura prosperidad. ¿Y cuánta gente sale con todo esto? No lo voy a mencionar con todo esto que está aquí. Y no es que no sea no es que no esté en la Biblia, está en la Biblia, pero con condiciones. Y muchas veces esto nada más es lo declaro. Y no, ya tú no te... Es más, he oído a gente decir que Pablo era un tonto a la hora de orar. Que los apóstoles eran tontos a la hora de orar. Que ellos decían, si tú quieres, si es tu voluntad. No. Si ya Dios dice su palabra, tú reclámalo.
le vas a reclamar algo a Dios cuando no estás haciendo lo que Él dijo que hicieras? ¿Cómo le vas a decir algo a Dios cuando Él no estás haciendo lo que Él dijo que tú tenías que hacer? Entonces, ¿cuál es la manera apropiada de escudriñar las Escrituras? Leer un versículo y decretar, yo decreto sobre ti bendición, o escudriñar, y leer la palabra de Dios. ¿Cuál será el método apropiado, amados hermanos? De seguro y con tristeza lo digo, si hay un método, no se está llevando a cabo. Por eso las cosas no están saliendo como Dios quería. Si hay un método, no se está llevando a cabo. Lo estamos ignorando. Por eso no está dando el resultado que debería de dar. Al Señor. No se está siguiendo en la mayoría de los casos el método apropiado para estudiar la Biblia, amados hermanos. Y esto ocurre tanto en el lado judío como en la mayoría de creyentes que decimos o que dicen amar a Jesús con todo el corazón. Pero entonces la pregunta es, ¿habrá una manera bíblica de estudiar de manera correcta las Escrituras? Una manera que no se invente el predicador, una manera que la misma Biblia me diga. ¿Habrá una manera correcta que la misma Biblia diga, así se debe de estudiar? Porque yo podría decirles a estos hermanos, anoche me dormí como a las 3 de la mañana y tuve una revelación impactante, y el Eterno me dijo anoche que esta es la manera correcta de estudiar las Escrituras. Yo puedo decirte eso, pero ¿quién te asegura a ti que de verdad tuve una visión? ¿Quién te asegura a ti que Dios me habló? A lo mejor fue un espíritu como el que le habló al amigo de Job, ¿sí? Y que le dijo, ¿será el hombre más recto que Dios? A lo mejor fue un espíritu, pero no es el espíritu de Dios. Entonces, ¿quién te asegura a ti que la revelación que yo tuve fue una revelación de Dios, amados hermanos? Entonces, ¿habrá una manera bíblica? Sí, sí la hay. Y lo vamos a ver con la misma Biblia. Para entenderlo, nos va a tocar primeramente un poco acerca del tema del reposo para el pueblo de Dios. Tema que ya vimos en estudios anteriores, por eso se los enseñé, por eso se los intercalé en medio de estos dos estudios, para que entendiéramos por qué Dios le quería dar un reposo a su pueblo, amados hermanos. El escritor de los Hebreos nos dice en la Biblia, en esa carta a los Hebreos, no endurezcan su corazón. ¿Por qué? Si oyeren hoy su voz, no endurezcan su corazón para que entremos, ¿en dónde? En el reposo. ¿Quiénes escucharon su voz y endurecieron el corazón y no entraron al reposo? ¿Quiénes lo hicieron? El pueblo de Israel que vivía en el desierto. Ellos escucharon la voz de Dios, pero endurecieron el corazón. ¿Qué nos dice el escritor de Hebreos? Tú, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Para qué? Para que entres en el reposo. Ya vimos que es entrar en el reposo. Y entrar en el reposo implica regresar a la palabra de Dios, a la Torah de Dios. En Isaías, por medio del profeta Isaías, el Eterno nos va a decir la manera más clara de cómo entrar en el reposo, y nos va a decir cómo hacerlo. ¿Quieres saber? ¿No le quedó claro cómo entrar en el reposo? ¿No le quedó claro? Vamos a ver qué es lo que dice el Eterno, y aquí mismo nos va a decir cómo andar en esas sendas antiguas, amados hermanos. Vamos a leer, o vamos a descifrar Isaías capítulo 28, lo vamos a ver casi todo. Y dice la palabra de Dios, Isaías 28:1. ¡Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino! A ver, ¿quién me puede traducir este versículo? Para empezar, es un trabalenguas, ¿verdad? Imagínense que empiezo a darle un significado loco. Amados hermanos, este solo versículo parece un trabalenguas. ¿Lo repetimos? ¡Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino! Ay, Señor, y aquí quedé medio noqueado. Parece un trabalenguas que tenemos que irlo asimilando, desmenuzando, así como el hilo cuando se enreda, y hay que estarlo desenredando y desmenuzando, amados hermanos, para saber de qué está tratando este primer versículo, porque si no, pues desde ahí ya desde el principio no entendemos, amados hermanos. Tenemos que analizar bien este pasaje, porque es fundamental para saber cómo andar en el camino de Dios y cómo entrar en el reposo. Esto también nos va a ayudar a entender el primer milagro que hizo el Señor Yeshua. ¿Por qué hizo? Bueno, ¿alguien sabe cuál fue el primer milagro que hizo? Cuando se manifestó como hombre. ¿Qué hizo? Convirtió el ¿qué? El agua en vino. Entonces, descifrar este versículo nos va a ayudar a entender por qué él hizo ese primer milagro.
Qué curioso. Desmenuzar este versículo nos va a ayudar a entender por qué Él hizo ese primer milagro de esa manera, amados hermanos. Entonces sería bueno preguntarnos, ¿por qué Yeshua empezó así su ministerio? ¿Por qué no empezó diciéndole a las ovejas de Israel, regresen a unirse con Judá, vengo a unirlos? ¿Por qué empezó haciendo mejor vino? ¿Por qué empieza de esa manera? Cuando entendamos este pasaje vamos a entender eso. Isaías, en primer lugar, está diciendo algo importante. ¿Qué dice? Ay. Ay. ¡Ay! Pero díganlo como si fuera Isaías. ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Es un qué? Es un dolor, un lamento. Entonces Isaías ¿se está qué? Lamentando. Y está diciendo, ¡ay! ¿De quién? De los soberbios, de la corona de soberbia. ¡Ay! De los soberbios. Entonces está diciendo, es como si cuando tú ves que tu hija o tu hijo va descalzo hacia los clavos. ¡Ay, hijo mío! Ponte zapatos. Isaías está en la misma situación. ¡Ay! De la corona de soberbia. ¡Ay! De la arrogancia. ¡Ay! Del orgullo. ¿Del orgullo de quién? De los borrachos. De los ebrios de Efraín. ¿Pero quién es Efraín? ¿A quién le está entonces dirigiendo la profecía de Isaías? Primero hay que entender eso. ¡Ay! De la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. ¿Quién es Efraín? Amados hermanos. Bueno, Isaías le está dirigiendo la palabra a las 10 tribus del norte. Esta parte que está aquí, mire, esto es, de aquí para abajo es Judá, que es una de las casas, y de aquí para arriba, todo esto así, todo esto hasta acá, por acá salían del Jordán también, todo esto es Efraín. Entonces él está dirigiendo su enseñanza, su lamento, su profecía a este reino. Y dice Oseas capítulo 4 verso 17, Efraín es dado a los ídolos, déjalo. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar, sus príncipes amaron lo que avergüenza. Ese es quien, el reino del norte. Israel es el reino principal del norte, también llamado la casa de Efraín, que terminó como una nación en el año 721 antes del Mesías, y, amados hermanos, fue deportada y nunca más se ha sabido de ellos. Entonces ya para la época de Isaías ya se habían apartado del Eterno, ya se habían apartado de Dios, ya se habían corrompido y, amados hermanos, y ya Dios les estaba decretando que iba a venir un juicio sobre de ellos. Le está diciendo, ¡ay! Cuando él dice, ¡ay! Es un lamento. Pasaron varias cosas, pero en el momento en que se separan de Judá, en el momento en que se separan de la casa de David, por el pretexto de los altos impuestos que les había impuesto el rey Salomón. ¿Por qué eran tan altos los impuestos? Pues tenía una casonona donde tenía zoológico, donde tenía pavos reales, donde tenía monos, donde tenía de todo, donde todo era de oro, de marfil. Entonces, para sostener solamente la casita que tenía, era necesario cobrarle impuestos altísimos a todo el pueblo. Entonces, cuando Salomón muere y su hijo su hijo Roboam queda en el trono, el pueblo dice, alívianos los impuestos y te vamos a servir. Entonces su hijo dice, le pide consejo a los ancianos, le dicen, agrávales el impuesto y vas a ver que van a estar contigo. Pero le pide consejo a sus amigos jóvenes, dicen, hombre, tú no te dejes, no hagas misericordia, tú diles, si mi padre se puso duro, yo voy a ser más duro con ustedes. Bueno, ok, eso propició que se separaran 10 tribus de las otras 2 prácticamente. Y desde ese momento, amados hermanos, Roboam quiso todavía hacerles guerra. El Eterno le dijo, no hagas guerra con tus hermanos, yo lo decreté así. Entonces mandó a alguien todavía, vete a cobrar los impuestos. Había que mantener la casa que había dejado su padre, vete a cobrar los impuestos. Mandó al que cobraba los impuestos. ¿Y qué le pasó? Lo apedrearon y murió, y sale huyendo se va para Judá. Aquí ya se acabó entonces. Entonces, amados hermanos, por eso es que tomaron a un hombre, las 10 tribus, en esa separación, tomaron a un hombre llamado Jeroboam, y lo pusieron por rey sobre las 10 tribus de Israel, amados hermanos, y se separaron hasta el día de hoy. Como Jeroboam se hizo cargo de las 10 tribus del norte, y él era descendiente de la tribu de Efraín, era un efrateo,
Por esa razón, a todas las tribus del norte se les llamó desde ese momento en la Biblia, y de ahí para adelante, cuando usted vea la historia, dice la casa de Efraín, o reino del norte, ¿ok? O casa de José, en todo caso casa de José, pero casi es casa de Efraín. Entonces, también se le conoce como casa de Israel, o el reino del norte. Entonces, ¿por qué se le llamó casa de Efraín? Porque el primer rey de la casa de Israel desciende de Efraín, y por eso le pusieron casa de Efraín, y a esta, casa de David. Así se separaron los unos de los otros. Esa es la razón que hasta el día de hoy se llame casa de Efraín. Cuando Isaías dice entonces, ay de la soberbia de Efraín, está diciendo, ay de la corona de soberbia de quién? De las 10 tribus. Eso es lo que está diciendo, ay de la corona de soberbia de las 10 tribus. Y la pregunta es, cuando se dividieron en 2 reinos, ¿qué hizo Jeroboam con el propósito de que nunca más los de su reino fueran a Judá a adorar a Dios? ¿Qué hizo Jeroboam? A ver, ¿alguien se acuerda qué hizo Jeroboam para que los del reino del norte ya no fueran a Jerusalén a adorar? Construyó 2 lugares donde puso becerros de oro. Uno fue en Dan, que está acá arriba, y otro fue en Betel, que está acá abajo. Entonces, uno en el norte, otro en el sur. ¿Para qué? A donde te quede más cerca, ve, pero no vayas a Jerusalén. Ya, les puso un becerrote de oro ahí y les dijo, este es Elohim. En la Biblia traducido dice dioses, pero la palabra que dijo él es, esto es Elohim. ¿Cuál? El que te hizo subir de la tierra de Egipto. Este es, aquí adóralo. No hay que ir más allá. Entonces, ¿cuál fue la estrategia para independizarse y que las 10 tribus no siguieran subiendo a adorar a Jerusalén, que era la capital de Judá? Pues la respuesta es, amados hermanos, ya hay una corona aquí, ya hay un lugar aquí, entonces ya no vayan. Por eso ahora dice Isaías, ¡ay de la corona de soberbia! ¿De quién? De los borrachos de Efraín. Se embriagaron con su reino, se deleitaron. Oh, somos lo máximo, la máxima organización, somos la mejor denominación, somos el mejor reino, aquí está Dios con nosotros. Se embriagaron de orgullo, se llenaron de orgullo. Entonces así se desligó de Jerusalén, así se desconectaron de Jerusalén. Y, amados hermanos, en la ley estaba establecido que todo hombre del pueblo de Dios subiera a adorar a Jerusalén. ¿Cuántas veces al año? ¿Se recuerdan? 3 veces al año. Entonces, tenían que subir por ley a Jerusalén a adorar. ¿Qué hace Jeroboam? Ya con su corona, ya con su reino, dice, no, yo no quiero que vayan a Jerusalén. Les construyó becerros de oro. Esta historia se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 15 al 33. No se las leo, pero ahí está esta historia, cómo ocurrieron las cosas. Entonces, así que Jeroboam hizo un cambio de estrategia, hizo un cambio en los planes de Dios, para que el pueblo ya no estuviera conectado ¿con quién? Con Judá, amados hermanos. Y ya no estuvieran conectados con Jerusalén. Pónganme atención, porque esto sucede en el tiempo actual. Mucha gente ya no quiere estar conectado con Judá. Pastores, no me hagas nada de eso. Aquí no quiero shofar, aquí no quiero danzas judías, aquí no quiero mantitos, aquí no quiero nada de esas cosas. No quiero nada que ver con Judá. Desconectados completamente. Eso no fue nuevo con Roma. Eso lo hizo Jeroboam, amados hermanos. Entonces, en el día de hoy hay líderes de denominaciones y de congregaciones que te dicen que no tengas nada que ver con lo judío o con Judá. ¿No les parece mucha coincidencia la estrategia de Jeroboam, que parece que empezando por Roma y luego después muchos más han seguido la estrategia, y la mayoría, aún los famosos judíos mesiánicos, se esfuerzan por no tener nada que ver con Judá hoy en día, amados hermanos? Desde entonces se creó una cosa que se parece al camino. Pónganme atención, porque esto es bien antiguo. Desde el momento en que Jeroboam hace un becerro aquí, otro becerro acá, les dice, ya no vayan a adorar a Dios al templo, ahora adoren aquí. Se hizo un camino que es bien antiguo, pero no es el camino antiguo. No es el buen camino. Ahora entienden cuando Jeremías dice, párense en los caminos y pregunten cuál sea el buen camino, no cuáles son los caminos antiguos. Por eso cuando la mujer samaritana está hablando con Jesús, le dice, nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén. ¿Dónde entonces hay que adorar? Jesús le dice, viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre.
Pero ¿qué adoraron en el monte que dijo la samaritana? ¿Qué habían adorado ahí? Dios. Entonces por eso Jesús les dijo, no, ustedes adoran lo que no saben. Ustedes están adorando un becerro, ni siquiera saben que están adorando. Pero la salvación viene de los judíos. Entonces, amados hermanos, para la mujer samaritana ya había un camino bien antiguo, ¿sí o no? Muy antiguo. Pero ¿era el camino correcto? No. Ahora, amados hermanos, entonces entendamos eso. Entonces, se creó en el tiempo de este rey que se llenó de soberbia, se creó un camino que es muy antiguo, pero no es el camino antiguo. Se creó un camino que parece que es el camino más viejo, pero no lo es, amados hermanos, sino más bien es una religión no en los planes de Dios. No, bueno, no de acuerdo a lo que Dios quería, para que me entiendan. Como resultado de esa apostasía. Y digo que es una apostasía porque se apartaron del pacto, se apartaron de la ley de Dios, tal como dijo Moisés que pasaría. Y curiosamente, en los tiempos de Isaías, en los tiempos de Jeremías, aún en los tiempos de Pablo, el apartarse de la ley, eso era apostasía. Ahora, ¿qué es apostasía? Cuando alguien dice, ese es un apóstata, ¿a quién se lo dicen? Al que vuelve a la ley. Curiosamente, hoy los términos han cambiado. Hoy un apóstata es aquel que busca la ley de Dios, aquel que se aleja de la denominación fulana donde nació. Ese es un apóstata, hoy en los términos actuales. En los tiempos de Isaías, en los tiempos de Jeremías, en el tiempo de Daniel, en el tiempo de Jesús, un apóstata era el que se alejaba de la ley de Moisés. Qué curioso, amados hermanos. Entonces, ¿cómo han cambiado las cosas, verdad? ¿Cuál fue la consecuencia de esa apostasía? ¿Qué es lo que les trajo? Llenarse de orgullo, embriagarse. Y no nada más de vino, vamos a aclararlo. Sí se refiere a que se pusieron hasta atrás, pero no nada más de vino. Y aquí es donde vamos a entrar en un punto bien crucial y clave, amados hermanos. ¿Qué produjo el que se llenaran de soberbia y que se embriagaran en su prosperidad? Porque se embriagaron en su prosperidad. ¿Qué ocurrió? ¿Qué les trajo eso? A ver. ¿Qué consecuencia trajo? ¿Más bendición o les trajo problemas? Amados hermanos, entonces, la casa de Israel se convirtió en una casa rebelde. Se rebeló, amados hermanos, y viendo cómo se estaban rebelando y cómo se estaban yendo, Dios es una estrategia como una madre que ama a su hijo. Ay, mi hijo se está yendo, se está perdiendo, y empieza a bendecirlos. La primera estrategia que Dios usa, amados hermanos, es empezar a bendecirlos. Y mire, los campos llenos de abundancia, llenos de trigo, era de lo que vivían, no había oro en aquel momento, no había otras cosas más que ganado y agricultura. O sea, ¿cómo nos bendijo Dios? Harta lluvia, harta bendición, amados hermanos. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Qué dijeron? Pues estamos muy mal, y Dios ahora se nos está bendiciendo, hay que volver a Dios. ¿Qué fue lo que pasó en la mente de ellos? Estamos bien. Mira, tenemos hasta 2. Que Judá nomás tiene un lugar donde adorar. Nosotros tenemos hasta 2. Mira, por eso qué bendición tan grande. Y mira, aquí está cayendo la bendición. Y mira, qué bendición tan grande. Y mira, aquí somos prósperos. Aquí cada quien tiene trabajo. Aquí cada quien tiene carro. Aquí cada quien, mira, qué bendición tan grande. Pero esa fue una estrategia de Dios. Empezar a bendecirlos. Es algo así como las mamás que tienen un hijo que se está revelando, la ovejita negra. ¿Y qué empieza a hacer la mamá? Empieza a ser súper amorosa, bondadosa, le empieza a comprar sus Nikes, le empieza a comprar sus Reebok, le empieza a comprar sus polos, le empieza a comprar, hijo, te amo, te quiero. ¿Y el hijo qué hace? El hijo, pues a mi madre todavía así me sigue dando, pues sigue de rebeldito. Entonces, ¿qué hace la mamá? Llega un tiempo en que si la capta, la mamá dice, no, tengo que cambiar la estrategia. ¿Por qué? Porque mi hijo no está entendiendo que lo hago para que siga haciendo lo malo. No, que lo hago porque lo amo y quiero que se vuelva de su mal camino. Entonces, ¿qué hace la mamá? ¿Qué hizo Dios? Cambio de estrategia. ¿No me entiendes que te estoy bendiciendo porque te amo, porque no quiero que te pierdas? ¿Qué les dijo por medio de Oseas? No entendieron que yo era el que les daba el trigo. No entendieron que yo era el que les daba el vino y el aceite y se lo ofrecían a sus amantes. Y pensaron que era su amante el que se los daba cuando era yo. Imagínense a Oseas. Imagínense a Oseas. Dije Isaías, creo. Era Oseas. Imagínense a Oseas dándole galones de aceite al amante de su esposa. Bendice a mi esposa.
dale aceite a mi esposa. Y ella, mira mi amante cómo me está bendiciendo. Mira qué bien me está yendo con mis amantes. Y no sabía que era el mismo Oseas. Dale dinero a mi esposa. Gloria a Dios. Eso es exactamente lo que hizo Dios. Usa esta primera estrategia de bendecirlos, amados hermanos. Los bendice, les da. ¿Y qué dice el Eterno? Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, que yo le daba el vino, que yo le daba el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro. Y ellos llegaban con Baal. Ay, Baal, tú me bendijiste, mira. Ellos no sabían que era Dios. Gloria a Dios. Oye, esto me pega en mi alma cuando lo leo, hermanos. Gloria al No se dieron cuenta que era el Dios de la gloria que les daba esa prosperidad. Y así toda la región de Galilea, toda la región del norte se hizo fructífera. Muchas lluvias, mucha prosperidad. Pero ¿cómo lo interpretaron los israelitas que se desligaron del pacto? Ellos lo interpretaron como que Dios estaba bendiciendo que precisamente el que se habían apartado. Ellos pensaban que estaban bien y que Dios los estaba bendiciendo porque estaban bien. Y eso nos llevó a pensar entonces, ¿podemos seguir adorando a Baal? ¿Podemos seguir adorando a los becerros de oro? ¿Podemos seguir con todo esto porque estamos mejor que los de Judá y los de Judá también? Críticos. ¿Cuánta gente no dirá lo mismo de ustedes? No tienen ni dónde congregarse. Y esos que son los bendecidos. ¿Y quién dice que Dios te tiene que dar todo lo que tú quieres? Cuando no es su voluntad. Amén. Entonces ellos pensaron, podemos seguir con todo esto porque estamos más bendecidos que Judá. Así que no funcionó la estrategia de la bendición de Dios, no funcionó. Y como no funcionó esa estrategia, Dios puso en marcha el siguiente plan, como diciendo, no funciona que te bendiga, pues voy a cambiar de estrategia. Porque ¿qué pasó? Vino prosperidad, muchas vides, lleno de uvas a morir, mucho vino. ¿Y qué hacían? Pues vamos a sentarnos en casita a disfrutar la prosperidad. Y Dios, luego te vamos a adorar, cualquier otro día es bueno, Señor. Cualquier otro día déjame disfrutar de la bendición que tengo. Ojalá no le suene familiar esto a usted y no le pase por la cabeza a usted, amados hermanos. Entonces, como no funcionó la estrategia de la bendición, Dios tiene que cambiar la estrategia. Y esto nos enseña que la prosperidad, en lugar de que genere agradecimiento, aquellos que siempre estamos, bendíceme, 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 y dame, 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 y dame. La bendición y la prosperidad, muchas veces, en lugar de generar agradecimiento, y que vengas, y que entre más tengas, más vengas, y más le des a Dios, hace todo lo contrario. ¿Y qué empezó a hacer Efraín? Pues vamos a hacer una fiestecita, ¿no? Y empezaron con fiesta, y empezaron, pues vamos a lo mejor ya se nos acaba y ya no tenemos para dentro de un mes, nos vamos a gastar ahorita que hay, ¿no? Y pues, Señor, luego te vamos a ver a ti, ahorita hay que ir a gastar esto que tenemos, Señor. Empezaron a apartarse de Dios por tan grande prosperidad, o sea que la prosperidad, pensaron que era una bendición y los echó a perder, los arruinó. Entonces, y por eso Isaías dijo, ¡ay! De la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. ¡Ay! Estaban ebrios ya. ¿De qué? De que estaban bien. Pues, ¡ay! De la corona de soberbia. ¡Ay! De la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Siguiente estrategia. ¿Qué hace Dios? Amados hermanos, ¿qué hizo el Eterno? Versículo 2. He aquí, el Eterno tiene uno. Ok, no les funciona que yo los bendiga. ¿No quieres que yo te bendiga? Póngame atención porque ya estamos ahorita en algo importante. He aquí que el Eterno Adonai entonces se ha preparado uno, que es ¿qué? Fuerte. ¿Y qué más? Poderoso. Como turbión de granizo. Oye, aquí me gusta cuando viene así una granizada que una vez me agarró una predicando allá por allá en un ranchito, hermanos, estábamos al aire libre así, y así de repente se vino una granizada, unos pelotazos que me pegaron del lomo, que se me hicieron unos chipotes, unas chichones, unas bolas, como sé cómo les lo entiendan en nuestro país, no me vayan a malinterpretar. Entonces ahí me di cuenta que con una granizada el Eterno te puede matar. Con una granizada el Eterno te puede matar. Ok, ¿y qué dice el Eterno? Dice, ¿no te funciona que te bendiga? Preparé uno fuerte. Uno que es poderoso y que viene como turbión. ¿Qué es un turbión? Como un tornado. Y con granizo, pasta. Y como torbellino, trastornador.
como ímpetu de recias aguas que inundan, con fuerza derriban a tierra. ¿Qué es lo que dice el profeta que iba a hacer Dios? Ok, te bendije, Efraín. ¿Y qué hizo Efraín? La, 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 la. Y vamos, y bendito sea Adonai. No te funciona, mijo. Te voy a preparar entonces, ahora, no bendición. Viene algo que destruye. Amados hermanos, Dios les dice, como no entiendes mi amor, como no entiendes mi misericordia, ahora te voy a traer uno que he preparado, que es fuerte, que es poderoso como una tempestad de granizo. Entonces, ¿qué está anunciando el Eterno por medio de Isaías que va a traer? Dice el versículo 3, uno fuerte, uno poderoso. ¿Qué dice? Con los pies será pisoteada, ¿qué? La corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Va a venir uno que te va a derribar y estando ahí te va a pisotear y te va a humillar y te va a quitar todo lo que tú tenías. Dice, con los pies será pisoteada la corona de soberbia. ¿De quién? Y será la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil. Será como, ¿qué dice? Como la fruta temprana, la primera del verano, la cual apenas la ve el que la mira, se la traga, tan luego la tiene a mano. ¿Quién de ustedes andaba un día por el campo y vio una fruta que apenas, mira, y la primera, ¿qué vamos a pensar en premisas para Dios? Enganos a Dios. Será, dice, miren, todo lo que tenían, toda la hermosura, miren, y será la flor caduca de la hermosura de su gloria, toda la abundancia que les di, que está sobre la cabeza del valle fértil, del valle de Israel. Mira, el valle de Jezreel lleno de bendición, lleno de abundancia. Todo eso, dice, será como la fruta temprana. Cuando llegue este fuerte, cuando llegue este poderoso, cuando llegue este como turbión, todo eso que tiene Efraín será como una fruta temprana, dice. ¿Qué es lo primero que quiere hacer el que ve esto? Amados hermanos, ¿qué es lo que sucede cuando en un árbol? Es más, los niños, veanlos, cuando los ciruelos echan las primeras ciruelas que tenemos ahí alrededor. ¿Qué es lo que hacen? Las andan cazando y ustedes andan, déjalos que se maduren. Ellos andan ahí, nada más ven que ya medio se puso pinta y déjenlos que son primicias. No les importa. Amados hermanos, es exactamente lo que Dios dijo que iba a pasar con Efraín. Todo lo que tienes, toda la abundancia, va a venir uno que en cuanto la vea, esto es mío. Y se la va a querer comer. Luego dice, la gente se la quiere comer, y Adonai dice que así será con la abundancia de la gloria de Efraín. Tan luego la tiene a mano el que la mira, se la va a querer tragar. O sea, todo el fruto de la prosperidad de las 10 tribus del norte será consumida. ¿Por quién? Por ese que Dios estaba preparando como fuerte, un fuerte como la tempestad. Pregunta, ¿a quién estaba preparando Dios que era tan fuerte, tan poderoso, para castigar la rebelión de la casa de Israel? ¿A quién estaba preparando Dios? ¿A quién es ese fuerte que Él les dice que está preparando? ¿Quién era? ¿Quién se los llevó cautivos? ¿Siria? ¿Cómo? ¿Alguien lo dijo ya por ahí? Asiria. Asiria, ¿ok? ¿Cuál sería entonces la vara de la disciplina que Dios iba a usar para castigar a las 10 tribus de Israel? A los asirios. Entonces, esto nos sigue mostrando que todo en la historia está dirigido por Dios. No es que ahorita se levantaron los Hamas y los estos, no. Dios todo tiene controlado todo en la historia, amados hermanos. Amén. Dios permite que se levanten imperios con un propósito. Dios levantó a Nabucodonosor de Babilonia como una vara para disciplinar a Judá. Pero levantó también a Asiria como una vara para darle a sus hijos de Israel. En otras palabras, la vara no es la mala, ni es la que está disciplinando, es el que tiene agarrada la vara. En este caso era Dios que preparó a los asirios para disciplinar a las 10 tribus. Por eso Isaías, en esta profecía, lo que escribe se cumplió al pie de la letra, amados hermanos. Y vean lo que dice, versículo 5. En aquel día, cuando venga este que va a castigar este fuerte, Adonai de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Ok, para este momento de la historia, ¿en cuántos pueblos se había dividido Israel? 2. Casa del norte, la más grande, o casa de Efraín.
casa del sur o casa de Judá, la más pequeña. Entonces dice, va a venir ¿qué dijo de Efraín? A la corona de soberbia de Efraín la va a pisotear. Pero a un remanente, él le será, ¿por qué? Por corona de gloria y diadema de hermosura. A unos los viene a pisotear, pero para otros el Eterno será corona de gloria. ¿Cómo sucedió esto? Vamos a ver. En aquel día, dice el Eterno, será por corona de gloria y diadema de hermosura en el remanente de su pueblo. En aquel día. ¿Cuándo es ese día? Cuando Dios trajera la disciplina, cuando viniera el fuerte como turbión. Aquí les está diciendo que había un remanente del pueblo a quien Dios protegería de ese fuerte como el turbión. ¿Quién fue ese remanente del pueblo a quien Dios protegió? Pues fue la casa de Judá, porque Sennacherib, amados hermanos, vino, los asirios vinieron, rodearon Jerusalén, llegaron hasta los muros de Jerusalén, pero no la pudieron destruir. O sea que así como llegaron, se fueron, porque Dios fue por corona de gloria y diadema de hermosura a ese remanente de ese pueblo. Bendito sea Adonai. Entonces, ese día que vino la conquista, quisieron conquistar también a la casa de Judá. Entonces, esto ocurrió. Sennacherib pues se llenó de orgullo, dijo, ya conquisté el reino más grande, ya conquisté las 10 tribus, que no conquiste a Judá, es el más pequeño, y los iba a conquistar, amados hermanos. Pero el rey del sur, que era el rey de Ezequías, en aquel tiempo, este hombre había hecho una reforma, este hombre había hecho volver al pueblo a la senda antigua, no a becerros, a la senda antigua. Cuando asumió su reinado hizo una reforma. Los sacerdotes estaban mal, los líderes estaban mal, y él los hizo volver al Eterno, los santificó, empezó a hacerse el primero que celebra la Pascua, amados hermanos, en grande, incluso mandó invitación a Israel, vengan a celebrar la Pascua. Ustedes dijeron, está loco, qué Pascua ni qué Pascua. Ok, no quieren, yo voy a hacer lo que dice la Biblia. Entonces ya Judá también estaba llena de idolatría, lo aclaro, Judá también estaba llena de idolatría. ¿Por qué lo salva? Su puro propósito de él. Pero ya estaban llenos de idolatría. Entonces Ezequías destruyó los lugares altos de idolatría, mandó santificar los sacerdotes, empezó a celebrar las fiestas. En palabras simples, su reforma consistió: vuelve a Judá, a la Torah, vuelvan a la ley, vuelvan al Dios de la gloria. Empezó a analizar por qué les estaba yendo mal, porque les estaba yendo mal. Y se dio cuenta que en la Torah estaba escrito que si se apartaban de la ley de Dios, Adonai traería de lejos una nación cuya lengua no entenderían, una nación que volara como las águilas, que los iba a conquistar, y era una de las maldiciones establecidas en Deuteronomio capítulo 28, amados hermanos. Ya estaba establecido: si se alejan de la Torah, va a venir una nación de lejos cuya lengua no entiendan, fieros como rostro de águila, y los van a conquistar. Entonces el rey Ezequías, al ver que venía la amenaza de los asirios, oró, se humilló al Eterno, consultó al profeta Isaías, y el profeta le dio palabra del Eterno de que no tenía que temer, porque le dijo: ni siquiera una flecha lanzaré en esta ciudad. Amados hermanos, Sennacherib no va a lanzar ni una flecha en esta ciudad. Por eso les llegó una nueva carta de Sennacherib al rey. ¿Y qué hace el rey? Va con el profeta y los dos, vean lo que hacen. Cuando el rey Ezequías, segunda de Reyes 19:1, cuando el rey Ezequías lo oyó, lo de la carta, lo que decía la carta, porque la carta decía: que no nos engañe Ezequías, que no nos engañe su rey. ¿Pudieron librar sus dioses al rey de Israel? No nos pudo librar. A ustedes tampoco los va a librar su Dios. ¿Pudieron librar los dioses a todos los demás pueblos? No los pudieron, ya los conquisté a todos. Ustedes no los van a librar. Así que no nos engañe Ezequías. Cuando lo oyó el rey Ezequías, dice, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró ¿a dónde? Se humilló. ¿Y qué hizo? Oró Ezequías delante del Eterno diciendo: Adonai, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Adonai, tu oído y oye. Y abre, oh Adonai, tus ojos y mira. Y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar ¿a quién? Al Dios viviente. Es verdad, oh Adonai, que los reyes de Asiria, dice, sí, que los reyes de Asiria han destruido naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a los dioses por cuanto ellos no eran dioses.
sino obra de manos de hombres, de madera o de piedra. Por eso es que los destruyeron. Verso 19. Ahora pues, oh Adonai, Dios nuestro, sálvanos, te ruego de su mano, para que sepan que todos los reinos de la tierra, que solo tú, Adonai, eres Dios. Como consecuencia de que Ezequías se humilló, un ejército de 180,000 soldados asirios fue muerto en una sola noche por el ángel del Eterno. Amados hermanos, y así, no les alcanza a leer la historia porque, ¿verdad? Pero así, amados hermanos, es que el rey Sennacherib se volvió a su tierra avergonzado y humillado. Dice en 2 de Crónicas 32:20, mas el rey Ezequías y el profeta, ¿quién? Hijo de Amós, oraron por esto, por la carta que había llegado, y clamaron al cielo. Y Adonai envió, ¿a quién envió el Eterno? Un solo ángel, uno nomás uno. ¿Y qué pasó? Y clamaron al cielo. El Eterno envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria, que éste se volvió por tanto avergonzado ¿a dónde? Y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada. Así salvó el Eterno a quien, a Ezequías, seré una corona de gloria para un remanente. Así salvó el Eterno a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Entonces, les mostré esto para que vean que esto se cumplió en Judá, y que ahí se cumplió lo que dijo el profeta Isaías en el capítulo 5, de Isaías 28:5. ¿Ok? Más tarde Ezequías ya oraron. Vamos a ver otra vez el versículo. Versículo 5. Entonces vuelve a decir el Eterno, en aquel día, ¿cuándo? En que Sennacherib iba a invadir, seré, dice Adonai de los ejércitos, será por corona de gloria y diadema de hermosura en el remanente de su pueblo. Y por espíritu de juicio al que se sienta en el juicio. Y por fuerza a los que rechacen la batalla en la puerta. Pero también, ¿quién? Estos erraron con el vino. ¿Quiénes estos? Judá, los que iba a salvar. También estos ya estaban ebrios de vino, dice. ¿Y qué más? Y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con la sidra. Fueron trastornados por el vino. Se aturdieron con la sidra. Erraron. Aquí está lo que falló. Erraron. Tropezaron. ¿Qué le pasa a una persona cuando está ebria, hermanos? ¿Qué le pasa? Amados hermanos, pues de pronto no sabes si es a la derecha o a la izquierda. Sí. Papá, ¿cómo sé cuando una persona está borracha? Mira, hijo, por ejemplo, ¿ves a aquellos dos que vienen ahí? Si ves 4, está borracho. Dice papá, pero es uno. Bueno, pero si ves 4, está borracho. Llega a su casa y Amados hermanos, llega a su casa y en lugar de meter la llave ahí, no, llega a otra casa. Llega a otra casa. Amados hermanos, entonces, también estos tropezaron. Quiero que noten que a pesar de que Dios dijo que los libraría a ese remanente de las manos del fuerte, amados hermanos, los libró no porque eran mejores, sino simplemente porque Él quiso librarlos. ¿Por qué? Por su pura misericordia. Y porque dos hombres se humillaron, que fueron Ezequías y el profeta Isaías. Y dice Adonai que también Judá había errado con el vino. ¿Y qué se refiere con que erraron con el vino? Se refiere a que se embriagaron, sí, pero también se refiere a otra cosa. Erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Así que no saquemos conclusiones tan rápidas, porque vamos a ver más adelante que es realmente lo que dice la Biblia. Amén. Pero lo que sí sabemos es que Judá también se había apartado del pacto, se habían apartado de la ley de Dios, y el Eterno sigue describiendo la condición de Efraín. Dice el versículo 8, ya para acabar. Mire, ¿qué es esto? A ver, ¿qué es esto? Sigue describiendo y dice, porque toda mesa está llena de ¿qué? Y de suciedad hasta no haber. Así está mi pueblo, así está mi pueblo, dice el Señor. Y luego pregunta, mire, póngame atención, ya. Póngame atención. Y entonces dice, porque toda mesa está llena de ¿qué? De vómito. Y de suciedad no hay lugar limpio.
Entonces pregunta el profeta Isaías, ¿a quién se le enseñará ciencia? Ok, ya todo el mundo está. A ver, vete y predica, yo te amo. Dile, no, Dios te amo. Ah, yo sé que me ama, pero tranquilo. Entonces el profeta pregunta, ok, ya todos están borrachos. Judá estaba borracho, ¿sí o no? El Eterno lo dijo. Y Efraín estaban llenos de él. Entonces el profeta pregunta, ¿a quién se le enseñará ciencia? ¿A quién se le hará entender la doctrina? Y pregunta, ¿a los destetados? ¿A los arrancados a un niño? Primero que hace el profeta es una pregunta. Y habló de ciencia y habló de doctrina. Esto nos está hablando de una enseñanza del conocimiento de Dios. El profeta Isaías pregunta, ¿a quién le vamos a enseñar la ciencia? ¿A quién se le puede enseñar? ¿A un niño de pecho? A eso es al que le vamos ¿a quién le vamos a enseñar esa ciencia? ¿A quién le vamos a enseñar la instrucción de Dios? ¿A quién se le puede enseñar? Vuelve a preguntar, ¿a los bebés pequeñitos? ¿A los que apenas les han quitado la leche materna? ¿A los niños arrancados de los pechos? ¿Qué hace un niño cuando lo arrancas de los pechos de su mamá? Solo llora, él no quiere saber, él no sabe, no entiende doctrina. Pero Isaías se está preguntando, todos están llenos de maldad, todos se apartaron. Entonces, ¿a quién le predico, Señor? ¿A quién le voy a enseñar tu palabra? Nadie quiere escuchar, Señor. Todos se duermen. ¿A quién le predico entonces, Señor? ¿A quién? La pregunta que tengo para ti es, ¿por qué creen que Isaías, en este contexto de apostasía y de embriaguez, que estaba viviendo tanto Efraín como Judá, ¿por qué creen que pregunta, ¿a quién se le podrá enseñar la doctrina? ¿A quién le puedo hablar? Dios, ¿quién me va a escuchar? ¿A quién le puedo enseñar? Y la otra pregunta es, ¿por qué dirá que a los bebés? Entonces, para responder la pregunta que hace el profeta Isaías, vamos a hacer otra pregunta. ¿Qué estaba sucediendo con los adultos en el tiempo en que Isaías profetiza eso? ¿Qué le estaba ocurriendo a los adultos? Estaban distraídos con el mundo. La palabra de Dios ya no les importaba, dice Jeremías. Y por haberse olvidado de la ley de su Dios, ahora estaban confundidos, aturdidos. Por eso Isaías está pensando en volver a empezar. Y por eso la pregunta es, ¿con quién vamos a volver a empezar? ¿A quién le vamos a volver a enseñar? Prácticamente es lo mismo que dijo el profeta Jeremías. Y Jeremías nos dijo en el capítulo 6, un capítulo muy importante para nuestro estudio, dice Jeremías, ¿a quién hablaré? Y amonestaré para que oigan. Lo mismo que dijo Isaías. He aquí que sus oídos son incircuncisos. Incircuncisos no es que hay que hacerle una circuncisión al oído, sino que no quieren escuchar. No les interesa escuchar. Y no pueden. Es más, cuando está cerrado, ¿ha platicado usted con personas que le dices, mira, estás mal? No. Ese no quiere, a lo mejor ni puede escuchar. He aquí que la palabra del Eterno les es cosa vergonzosa. No la aman. Por tanto, estoy lleno de la ira del Eterno. Estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano. Le está diciendo lo mismo que dijo Isaías, van a ir presos. Todos. ¿Qué más dice? 6:12. Y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades también, y sus mujeres. Porque extenderé mi mano sobre los moradores de esta tierra, dice el Eterno. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue, ¿qué cosa? La avaricia. ¿Qué fue lo que empezó a hacer el Eterno con el pueblo de Israel? Los empezó a bendecir. Entonces llegó tanto en que ya nomás querían, quiero más. Dice, desde cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos se engañan. Y curan la ira de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz. No te preocupes, todo va a estar bien. Tú síguele, tú vive la vida. Todo vas a ver que Dios te va a bendecir. Y hace una pregunta el Eterno. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Y que él mismo contesta, ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue, dice el Eterno. Verso 16. Así dijo Adonai,
Paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Pero qué dijo el pueblo? No. ¿Qué había dicho antes? Este pueblo no quiere escuchar. Ahora el Eterno le está diciendo, ¿quieres que te vaya bien? Sí, queremos la bendición. Pero cuando les dice, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas. Un atalaya es el que estaba en la torre, y cuando ve venir el enemigo le decía, alístense, viene el enemigo. Puse atalayas que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta. Para eso era el shofar, para avisarles, viene el enemigo, alístense. ¿Y qué hacían? Seguían en lo mismo. Ellos dijeron, no escucharemos. Por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Verso 19. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo el fruto de sus pensamientos. ¿Qué pensaban el pueblo? ¿Qué vivían pensando? ¿En Dios? Solamente vivían pensando en lo malo, en transear, en robar, en gozar la vida loca. Entonces dice, les gusta eso. Quieren vivir a su manera, quieren vivir sin mi gobierno, quieren vivir como se les antoja. ¿Qué se los va a traer? He aquí que yo traigo mal sobre este pueblo el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. ¿No quieres mi ley? Ok, que te lleven para Babilonia. Allá te van a enseñar a adorar a una manera, allá te van a enseñar a adorar a una piedra, allá te van a enseñar a adorar a un ídolo, y lo vas a hacer, porque eso es lo que te gusta. Lo vas a hacer. Entonces pregunta, ¿qué estaba pasando en el tiempo de Isaías y en el tiempo de Jeremías con la gente? No queremos escuchar. ¿Qué pasaba con la gente? No querían escuchar, amados hermanos. ¿Cómo estaban los adultos? Estaban aturdidos. Ellos estaban aturdidos, confundidos, embriagados, es la palabra que usan los profetas. Pero la pregunta es, ¿de qué estaban embriagados? Bueno, vamos a ver que embriaguez, cuando los profetas hablan de que este pueblo está embriagado, este pueblo está embrutecido, no necesariamente se refiere a que se echaran unas caguamas, unos tragos. Amados hermanos, entonces, porque aquí no faltará quien diga, pues a mí yo ni siquiera vuelvo el vino para que me estén diciendo que eso es conmigo. No, vamos a ver a qué se refiere, amados hermanos. En ese mismo contexto, ¿cuál era el capítulo que estábamos analizando? ¿Se acuerdan de Isaías? ¿El 20 qué? 28. Ok, en ese mismo contexto, vean lo que dice el profeta, amados hermanos, acerca de cómo estaba Efraín. ¿Cómo estaban ofuscados? ¿Qué dice el versículo 9 de Isaías 29:9? Dice, deténganse, como cuando usted ve un torbellino y se detiene, o ve algo así que te hace que te pares. ¡Wow! Deténganse y maravíllense. Ofuscaos y cegaos. Embriagaos. ¿Y qué dice? Pero no de vino. Tambalear. Pero no de sidra, no de vino. Verso 10, porque el Eterno derramó sobre vosotros. ¿Por qué cree que el Eterno les habrá dado espíritu de sueño? Cuidado, señoritas, no sea que el Señor, el Eterno, está derramando espíritu de sueño aquí en ustedes. Jonathan, porque no fue el diablo, porque el Eterno derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. ¿Y qué va a pasar? Si no hay profeta que profetice, si no hay visión, si no hay pastor que diga la verdad, ¿qué va a pasar, amados hermanos? ¿Qué va a ocurrir? Pues, versículo 11, le será toda visión como palabra del libro sellado. Léeme esto. Pues no sé ni en qué idioma está, no lo puedo leer. No sé de qué se trata. El cual, si vienen al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado, o sea, no lo entiendo. Versículo 12, y si se le diera el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora, él dirá, pues no sé leer. Versículo 13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí. Con su boca, Señor, Dios, te amo, aquí estoy, te vengo a adorar, Señor. ¿Cuántos de aquí aman a Dios? Yo lo amo. ¿Cuántos aman a Dios? Yo. Amén. ¿Dónde están los caballeros? Gloria a Dios. Mira, cuando uno predica, uno viene, viene el predicador quiere que todo el mundo esté a las vivas. Cuando uno canta, uno quiere que todos estén prestando atención. Pero cuando tú estás sentado, ¿lo haces?
Amén. No se preocupen, ya no me quitan el sueño a mí. Antes me molestaba ver que el niño chillaba, que brincaba. Antes no podía predicar, yo mismo me descontrolaba. Ahora ya, si se duerme usted, duerme, ya no me preocupa. ¿Sí? Ya, amados hermanos, entonces dice, si se lo dan a alguien que sabe leer, no sabe, entonces dice el Señor, ok, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón Está lejos de mí. y su temor de mí. ¿Quién teme a Dios? Amén, amén, amén. No, es que Dios hay que temerlo. Su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres. ¿Cuál era el problema en Israel? ¿Cuál era el problema en Judá, hermanos? ¿Cuál era el problema? ¿Cuál es el problema ahora en las iglesias? ¿Les importa la palabra de Dios? Desgraciadamente, amados hermanos, todo lo que dice la Biblia lo tiran a la basura. Le hacen caso a lo que diga el pastor. Y es lo que yo no quiero que ustedes hagan. Por favor, ignórenme si quiere, pero hágale caso a la Biblia. Por favor, a mí no me haga caso. Que es que yo soy el predicador, yo soy el pastor. No me hagas caso si no te estoy hablando conforme a la palabra, por favor. Porque ese es el error de los profetas. Ese es el error de los pastores que amenazan a la gente. Y te vas al infierno si no obedeces. Y si no diezmas, y si no esto. Nos están amenazando. Yo no tengo por qué amenazarte. Yo tengo que orar por ti para que tú seas salvo. Bendito sea Adonai. Entonces, por la misma palabra estamos viendo que embriaguez, ¿qué dice? Los honraban, pero ¿por qué honraban? Solamente guardaban los mandamientos de los hombres. Entonces no sabían diferenciar entre un mandamiento de un hombre y el mandamiento de Dios. Estaban como una persona bien borracha. Dale un billete de 50, no decirte, págate, me das el cambio. No sabe ya distinguir. Lo mismo sucedía con ellos. No sabían distinguir entre el mandamiento del pastor, entre el mandamiento del rabino y el mandamiento de Dios. Amados hermanos, entonces por la misma palabra estamos viendo que embriaguez no solo significa ebrio de vino, y aclaro que también se refiere a eso, pero quiero que estemos conscientes de todo el consejo de la palabra de Dios. Y embriaguez también se refiere, para los que nunca han estado borrachos, aquí está, así se sienta el borracho. Velo bien, mija, míralo bien, mira bien la foto, mírala bien, así se siente estar borracho. ¿Qué ve, hermana Erika? Ay, no, se mira feo. Mi vista no se pone. Pues es así mira un borracho, hermana. Así mira. ¿De 4 ojos? Y nomás tiene 2 y se le miran 4. No, yo andaba borracho, pero no miro así. Amados hermanos, miro doble, pero no miro doble. O sea que cuando una persona ya no piensa bien, ya no está mirando claro, amados hermanos, ¿cuál es la característica de una persona ebria? Es una persona que no se puede concentrar. Dale a leer algo, ya no se concentra, amados hermanos, ya no piensa con claridad. Puedes pensar, no, yo hago bien las cosas, pero la verdad es que cualquiera se da cuenta, menos él, que no tenemos la misma habilidad. ¿Sí? No, yo me dejo mejor tomado. Es mentira, todo el mundo se da cuenta. Por eso el policía te para, porque ve que no vas bien. Aunque uno cree que no mueve el volante para nada, se nota. Entonces, amados hermanos, la mente empieza a divagar, empieza diciendo una cosa y se le olvida, y ya cuando se da cuenta ya está diciendo otra cosa, amados hermanos. Entonces, no puede concentrarse en una sola cosa. Y por si no le quedó claro, cuando la Escritura habla de embriaguez, no solo se refiere a embriaguez de vino, sino a estar confundido. En este caso, ¿con qué? Con las doctrinas que dijeron los hombres, con los mandamientos de los hombres. Bendito sea Adonai. Si nunca se ha sentido borracho, hermano, así es. A ver, Emilio. ¿Así? A ver, hermano, Emilio, ¿así se siente? ¿Así se siente, hermano? Más o menos. Entonces, ¿qué dice el Eterno? Es el mismo. Sigue hablando el Eterno para que vean lo que dice Adonai. Sigue diciéndonos en Isaías 51, 21. Oye pues ahora esto, afligida, ebria. ¿Y no de qué? De vino. Y no de vino. Así dijo el Señor, Adonai, tu Señor y tu Dios, el cual aboga por su pueblo. He aquí, he quitado de tu mano el cáliz que te aturdía. Voy a quitar lo que te aturdía. Voy a quitar lo que te estaba aturdiendo. ¿Y qué más dice? Los sedimentos del cáliz de mi ira. O sea que el Eterno fue el que los permitió que se atontecieran.
Entonces, ¿qué dijo Pablo? Le ha sido puesto un velo a Judá ahorita, hasta el tiempo de la restauración de los gentiles, y entonces todo Israel será salvo. No es que está tonto Judá, no, Dios permitió ponerles, puso un velo por una razón, para que tú vinieras y yo viniéramos al conocimiento de la verdad. Y lo pondré ahora, cuando lo quite de ti, lo pondré en manos de tus angustiadores que dijeron a tu alma, inclínate, porque los hacían que se extendieran en el piso y pasaban encima de ellos. Dice, a los que te dijeron, inclínate y pasaremos por encima de ti, y tú pusiste tu cuerpo como tierra, como camino para que pasaran, para que no se les atascara y no se ensuciaran los pies del rey que venía a conquistarlos. Oye, esto. Entonces aquí vemos cómo Dios le habla a su amada que está ebria, pero no de vino. Y dice que le quitó la copa que la aturdía. Va a llegar un tiempo en que Dios va a quitar esto en las iglesias, que lo está aturdiendo. Bendito sea Adonai. Pero mientras tanto, el que pueda ver, que vea. El que pueda oír, que oiga. El que pueda entender, que entienda. Bendito sea Adonai. Dios mismo les dio a beber esta copa. Ahora vamos a ver algo que Dios no hizo. Vamos a ver, amados hermanos, que dice un libro muy importante. El libro que se llama, ¿cómo? Revelaciones. Porque si es revelación, ¿qué te está diciendo? Que ahí te está revelando algo. ¿Qué dice la palabra? Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el eterno para predicarlo. Mire, si dice, yo he escuchado que los ángeles no pueden predicar, pues aquí está uno que va a predicar el evangelio. ¿Ok? Amados hermanos, vi a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, lo va a predicar a toda tribu, lengua y pueblo. ¿Qué decía este ángel? Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad ¿a quién? Aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones. ¿De qué? Del vino de su furor. Ahora, ¿quiere decir que les dio vino? No. ¿Qué les dio entonces la gran ramera? ¿Qué les dio entonces Babilonia? ¿Qué significa para empezar Babel? Confusión. Los confundió. No, es que ya la ley. No, es que ahora después de Cristo. No, es que ahora aquí está la bendición. No, los confundió. Vamos a ver todavía más para que veamos lo que está hablando el Señor. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. La gran ramera es la gran prostituta, la que está sentada sobre muchas aguas, la que domina sobre el mundo entero prácticamente, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra. Se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Con qué se embriagaron? Con el vino de su fornicación. O sea que no era don Pedro Domecq el que estaban tomando, no era whisky, era solamente las doctrinas que ellos enseñaron. Capítulo 17 y versículo 3. Vea cómo está llena la escritura de estas enseñanzas. Me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía así 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura. Púrpura es realeza, ¿ok? Y escarlata, de rojo y moradito. A ver, ¿quién se viste en el siglo? Y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano, cáliz es una copa de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, o sea, de todo lo que mezcló, de todo lo que hizo. En su frente estaba escrito un nombre que tenía un significado secreto. ¿Cuál es ese nombre? La gran ciudad de Babilonia, madre de las prostitutas y de todas las cosas abominables que han pasado en la tierra. Esta es la que hizo, o lo que ha hecho, todo lo pervertido, ella lo hizo. Capítulo 18 y versículo 1, amados hermanos. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de ¿qué? Y albergue de toda ave inmunda y aborrecible.
¿Qué más dice? Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, ¿qué dice esa voz del cielo? Salid de ella. ¿De dónde? ¿Cuál ella? De Babilonia, de la confusión. Salid de la que es lo que ha embriagado a todos los pueblos. Salid de ella. ¿Quién? Pueblo mío. ¿Para qué? Para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibas parte de sus plagas. Todo esto que acabamos de leer es un punto importantísimo, porque el libro de Revelaciones no se refiere a que tomaron vino con la ciudad de Babilonia. No se refiere a eso, sino, amados hermanos, por eso Dios los invita a salir, porque ellos son los que han confundido al mundo entero de esta nación, sea quien sea, amados hermanos. Yo no te voy a decir que es fulano, no, sea quien sea, esta nación ha traído la confusión a todo el mundo entero. Entonces, en Revelaciones está hablando de esas doctrinas falsas, esas enseñanzas falsas que no son precisamente las sendas antiguas, y que, como dijo Isaías, con su boca enseñaron al pueblo a honrar a Dios, con sus labios lo honran, pero su corazón lo enseñaron a alejarse completamente de Dios. Y su temor de mí, dijo Isaías, no es más que mandamientos de hombres que les ha sido enseñado. Tristemente, eso es lo que se está predicando hoy día en las iglesias. No se leen versículo tras versículo como se los estoy mostrando. No se lee, hermanos. ¿Por qué? Alguna cosa escondida hay por ahí. Entonces, la instrucción de la palabra de Dios es sencilla. No le busques tanto. Solo haz lo que está escrito y vivirás. Por ejemplo, un día un hombre se acercó a Jesús y le dijo de la siguiente manera. Vamos a verlo. ¿Qué es lo que le dijo Lucas? Miren, aquí está para que vean que se embriagados ahí. Bien, quieren estar ahí bebiendo de las fornicaciones de esa gran ramera. ¿Qué dice? ¿Qué le dijo este hombre? Ah, mire, esto es algo importante para saber si está confundido. A ver, ¿quién me lo puede leer? ¿Quién lo puede leer? A ver, ¿quién dice yo puedo? Este mensaje es para demostrar las cosas tan increíbles. Ok, ¿quién puede leerlo? Espérate, ya está bien, Alex. Ya. ¿Quién puede leerlo? Que si hay hombre que lo pueda leer, siéntase dichoso. Que puede hacer nuestro cerebro. No, la mujer sí es más probable que lo lea, pero los hombres es muy difícil, porque los hombres solamente pensamos con una parte del cerebro. Solamente usamos un hemisferio. Entonces, amados hermanos, yo no dije eso, pero ok. Ahí dice, puede estar orgulloso de tu inteligencia. Ok, entonces, entonces, esto es importante. Pero a veces, así está la gente confundida, ya no sabe ni qué es esto, ni qué es lo otro. Ok, así vive la gente confundida en la iglesia. Y mira, entonces, un día, un hombre le pregunta a Jesús algo bien importante. ¿Lo quiere leer? Este mensaje es para demostrar las cosas tan increíbles que puede hacer nuestro cerebro. Si logras hacer esto, puedes sentirte orgulloso de tu inteligencia, ya que solo ciertas personas lo logran. Esto se debe a que el hemisferio derecho del cerebro asocia los símbolos parecidos a las letras que conocemos normalmente. Eso es lo que dice, y no me lo aprendí de memoria. ¿Ok? O sea que yo también, bueno, gloria a Dios. Entonces, ¿qué le dijo este hombre a Jesús? ¿Qué le dijo? Dice de la siguiente manera, Lucas 10:25. He aquí, un intérprete de la ley, uno que interpretaba la ley de Dios. Miren cómo llega. Se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa? ¿A quién le está preguntando, amados hermanos? A Jesús, a Yeshua. Ahora, póngase en el lugar del intérprete de la ley. Maestro, Jesús, Señor, ¿qué haré? ¿Para qué? Heredar la vida eterna. ¿Qué le dijo Jesús? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Qué lees? A ver, ¿cómo está escrito en la ley? Jesús le preguntó a su vez, ¿qué está escrito en la ley? Dice la versión palabra de Dios, o pueblo de Dios, dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Es lo que está diciendo, amados hermanos. Entonces vamos a ver otras versiones, para que entendamos de qué estaba hablando. Y dice la palabra de Dios en el versículo 27. A que él respondiendo le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido. ¿Qué dijo Yeshua? Haz esto y vivirás. ¿Haz esto qué? Lo que estaba escrito en la palabra de Dios. Haz esto y vivirás. Jesús nos dijo, mira, es que no, es que hay que buscarle y el significado espiritual. ¿Qué dijo? ¿Qué lees? ¿Cómo lo lees? No, pues dice que 3 veces al año hay que ir a adorar al Eterno. Pues hazlo. Dice que hay que guardar el sábado. Pues hazlo, nada más haz lo que lees. No le añadas, no le quites, no le estés inventando, nada más. Como dice, eso haz. Eso es lo que contestó el Señor Yeshua. Entonces la palabra de Dios, amados hermanos, es más simple de lo que nos han contado. Pero las doctrinas, la religión, las interpretaciones, las imaginaciones que la gente tiene para tratar de explicar lo escrito, ese es el problema que hay hoy en día. Eso es lo que está complicando el asunto. La palabra es, ¿qué dice? Hazlo y vivirás. Pero hoy la gente, oh no, hermanos, es que mira, eso del cuarto mandamiento, es que hay que aplicarlo espiritual, y ahora que estamos en Cristo, Jesús no dijo que le aplicaras nada, dijo, como lo lees, hazlo. Así de sencillo, amados hermanos. Entonces, algo que era sencillo, cuando la gente empezó a recibir lo que los predicadores se inventan, cuando empiezan a decir, es que a mí el Espíritu me reveló. Ya cuando te dicen el Espíritu me reveló, es porque no está en la Biblia, hermano. Si no, no te hubiera dicho que el Espíritu se lo reveló, porque ya estaba en la Biblia. Pero cuando cualquier profeta te diga, el Espíritu me lo reveló, a las vivas, porque no es bíblico. Cuando alguien, un predicador te diga, es que el Espíritu me reveló esto, es porque no es bíblico. Así de sencillo, amados hermanos. Entonces, ¿y qué sucede? Que se tienen que empezar a inventar lo que le viene al corazón para interpretar lo que está escrito, amados hermanos. Entonces, qué curioso que lo que cuando el predicador dice, me lo reveló el Espíritu, es contrario a la Biblia. Qué curioso que casi siempre que hay una revelación, es contrario a lo que Dios dejó escrito. Entonces, ¿qué revelación es esa? Amados hermanos, y de verdad, he oído hasta en el judaísmo revelaciones de supuestos pasajes que yo me pregunto, chispas, ¿de dónde sacaron eso? En el judaísmo también se han inventado unas, hermano, que wow, que uno se queda, ¿de dónde sacaron esto? Entonces, eso es lo mismo que una borrachera. Oye, ¿te pegué o soñé? Pues si la ves con el ojo morado, no soñaste, le pegaste, no te imaginaste. Oye, y el carro, ahí está, lo traje el carro. Amados hermanos, entonces, quiero decirte, es lo mismo cuando el predicador dice, es que a mí el Espíritu me reveló. Te está diciendo, tuve una borrachera que me vino esta gran revelación. Me venté un aturdimiento que mira que, ¿cómo la ves? ¿Ha oído usted al borracho? Dicen que el borracho y el niño cuentan la verdad. A veces cuentan pura mentiras el borracho. Así es, así es, amados hermanos. Entonces, así el predicador también, óigame bien, así los pastores vienen borrachos ahí, y no de vino, aturdidos de las doctrinas, y el Espíritu me reveló. Esa es una borrachera. Ya que el predicador te dice, ¿sabes qué? Tuve un éxtasis y ahí vino esta revelación. Mira, así vamos a aplicar. Pero nosotros no solamente tenemos que depender de revelaciones, que muchas de ellas contradicen lo que está escrito en la palabra de Dios. Nuestra fuente, que sea siempre la palabra escrita, hermanos que están aquí, please. Que tu fuente, que tu dirección sea lo que está escrito en la palabra. Y como estábamos con Isaías, vamos a volver un poco allá, porque nos va a dar el método correcto para andar en las sendas antiguas. Así que prepárese, porque lo siguiente que viene, amados hermanos, lo siguiente que les vamos a hablar, ahora sí, el Eterno nos va a mostrar. Esta es la manera. Una cosa es saber qué son las sendas antiguas, otra es entender cómo habló el Eterno, pero otra es la manera práctica. Tiene que haber alguien que anduvo. Entonces tenemos que entender la manera práctica de andar en ese camino, para permanecer en ese camino. Pero como no lo hicieron el pueblo de Israel, así como les dijo el Eterno, vino la destrucción, vino la calamidad. Así que aquí está el secreto de cómo podemos mantenernos en el camino en estos tiempos tan difíciles y tan cruciales. Isaías 28:10. Entonces les acabo de decir, amados hermanos, les estaba diciendo, ¿a quién le vamos a enseñar ciencia?
¿A quién le vamos a hablar la doctrina? ¿Se acuerdan que nos quedamos con Isaías? Y luego dice el versículo 10, porque mandamiento tras mandamiento. Y lo repite, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea. Era tomar solamente un poquito de aquí y otro poco de allá, pero lo primero era, vete, mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato. ¿Cómo nos advierte el profeta que hay que enseñar la ciencia? Él está preguntando los versos antes, ¿a quién le vamos a enseñar ciencia? ¿A los adultos? Ya están aturdidos. Ya no pueden, ya no entienden. Entonces, ¿a quién? ¿A los niños? A quien le tengas que enseñar, enséñale, pero enséñale mandamiento tras mandamiento, que nunca se te olvide, Alejandro. Es bueno hacer una predicación, tomar un versículo y expresarlo. Bien, qué bueno es eso, pero que no se te olvide. ¿Qué dice? Mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá, amados hermanos. ¿Cómo hay que enseñar entonces los mandamientos de Dios? ¿Cómo dice Isaías? Pues mandamiento tras mandamiento, línea, y cuando es línea sobre línea, tú no agarras una y te brincas unas 10, no, síguele ahí, línea sobre línea, renglón tras renglón. ¿Qué es renglón tras renglón, Jonathan? Este es un renglón. Y cuando dice renglón tras renglones, no te brinques de acá para acá, ahí mismo síguele, renglón tras renglón. Amados hermanos, ¿cómo entonces línea sobre línea? Esa es la manera como el Eterno está diciendo por su profeta, a quien le quieras enseñar. Si un adulto te oye, enséñale así. Si un niño te oye, enséñale así, mandamiento tras mandamiento. ¿Por qué creen que a los reyes de Israel se les ordenó que escribieran una copia de la ley? Pues porque al ir copiando, tienes que ir renglón tras renglón, letra por letra, para copiar exactamente lo que estaba ahí. ¿Sabe que aún hoy en día se hacen las Torás hechas a mano? Y a veces se llevan hasta un año para hacer una Torá. Imagínate que si no le pones cuidado ya cuando vas al final del último capítulo de Deuteronomio, la regaste. Echaste a perder un año de trabajo posiblemente, amados hermanos. Entonces, por eso tiene que ser bien cuidadoso el escriba de ir letra por letra, carácter por carácter. Por eso Dios le dijo a los reyes, escríbete una copia de la ley. ¿Para qué? Para que sepas que así la palabra de Dios, mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato. Y sabe que usted también debería, por lo menos, de marcar renglón por renglón de la Torah, amados hermanos. Entonces, así que, ¿cuál es la manera de estudiar de acuerdo al profeta de Dios? Renglón tras renglón, de manera progresiva, mandato sobre mandato, línea sobre línea. ¿Y qué pasará cuando termines de leer toda la Biblia, renglón tras renglón, línea sobre línea? Ah, ya me gradué. No, vuelve a empezar otra vez, renglón tras renglón, línea sobre línea, y otra vez, cuando termines, otra vez, volver a empezar. Pero solamente que esa manera de enseñar implica mucho trabajo. Yo no puedo preparar una enseñanza de estas en una hora. No puedo preparar un mensaje de estos en un día, hermanos. Me toma semanas hacer este tipo de enseñanza. Me toma mucho tiempo la enseñanza que le estoy dando a cabo. Por eso nadie quiere. El pastor nomás agarra y su concordancia, 3, 4 versículos que hablan de lo mismo, aunque no concuerden, aunque no digan nada de lo que quiere predicar. Solamente se trata de enseñar lo más fácil. Nadie quiere esto porque implica mucho esfuerzo. Pero esa es la manera que el Eterno quiere, amados hermanos. La queremos fácil, no le queremos dedicar nada del tiempo, pero esta es la manera que da resultados. Otra pregunta entonces, ¿existe otra manera de estudiar la Biblia? Sí, sí existe. Y es la que se está llevando en las iglesias. Por eso hay gente que lleva 20 años en una iglesia y no sabe de la Biblia, no sabe ni qué es la casa de Israel. No sabe, amados hermanos. ¿Por qué no saben? ¿Por qué no saben las profecías? Porque leen un pedacito de aquí y el predicador les avienta un choro de una hora, un rollo ahí de una hora, y ya, cerramos la Biblia. Siguiente semana, un salmo que se lee ya. Un salmo ya son unos 10 versículos por lo menos. Otra vez, un texto y un rollo. Es que el Eterno me reveló esto. Una hora predicando de un solo versículo. Oye, pero... amados hermanos, dime cuándo va a aprender esa persona la palabra de Dios. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a entender todo el consejo de la palabra de Dios? Puede llegar a tener 50 años y no va a entender. ¿Ahora entiendes? ¿Ahora entiendes por qué? Familia que está allá, hermano, les dices tú, ya tu cosa está en la Biblia. ¿Ahora entiendes por qué? Pastores, dile, esto está en la Biblia. ¿Cómo? ¿Eso no está en la Biblia? No la leen. Amados hermanos, entonces, ahora, y peor si todavía dice,
es que yo siento en mi corazón esto. Si el corazón es perverso, es engañoso, dice el profeta Jeremías. Imagínate, no te leen toda la Biblia. Y cuando te leen un poquito, todavía lo agarran de la cosecha de su corazón. Pues, ¿qué predicación es esa? Entonces, amados hermanos, entonces no es como a mí se me ocurra, es como a Dios se le ocurrió, es lo que Dios dijo. ¿Qué está escrito en la Torah? Pues dice esto, hazlo, nada más como lo lees, bendito sea Adonai. Entonces, ¿cuál es el peligro de estudiar un versículo hoy? Otro versículo de aquí 8 días, otro capítulo de aquí 15 días. ¿Cuál es el peligro de eso? Pues el peligro es que yo base mi predicación en imaginarme qué dice el versículo para predicarte una hora de un solo versículo. Y va a haber momentos en que como no tengo que predicar, te voy a decir, ahora nomás vamos a alabar al Eterno, hermano. Y ya nos vamos, ándale, vámonos. Pero no se le olvide los diezmos. No se le olvide la ofrenda. Entonces, amados hermanos, quiero que entienda, esto está trayendo muchos problemas. Imagínense, amados hermanos, porque muchas veces se predica de un versículo. Imagínense que habíamos predicado hoy Isaías 28:1. ¡Ay de los ebrios de Efraín, los aturdidos del vino del valle fértil! ¿Qué es eso? Pues tengo que inventarte un rollo porque no sé ni cuál es el valle fértil, ni sé quién es Efraín, ni sé qué está diciendo ay de los aturdidos del vino. Así que tengo que inventarte un rollo para explicarte el primer versículo. Pero cuando vas leyendo la Biblia y lo vas comprobando con la Biblia, te das cuenta que lo que Dios dijo, nada más hay que hacer eso. Además, hermanos, si después de predicar, leer ese versículo y no lo entiendo, te empiezo a inventar, es que mi corazón, es que yo siento que es así, hermano. Pues tú vas a terminar solamente viviendo lo que yo siento y tú no vas a vivir nada de la Biblia. Entonces, ¿cuál va a ser el problema? Pues ya lo vimos con Israel, somos testigos de ello, que cada quien va a levantar también hoy en día su grupo religioso, cada quien va a levantar su denominación, cada quien va a formar su iglesia, y así, y cada quien, pues, yo siento en mi corazón esto, unos lo van a seguir, otros no, pero entonces, ¿cuál es lo importante? ¿Qué dice la bendita palabra de Dios? Amén. Tomar solo 2 versículos aislados, tomar solamente un versículo y predicarlo, ha hecho doctrinas que han dividido el cuerpo del Mesías. Entonces, nuestro método de estudio de cómo se tiene que llevar a cabo en la mayoría de congregaciones se toma un versículo. A nosotros, ¿cómo? ¿Cómo tenemos que hacerlo? Como dijo el profeta, que no se te olvide, apréndetelo de memoria. Te lo voy a preguntar en estos días que vienen. Apréndelo. ¿Cómo dijo el profeta? Mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, y un poquito de aquí, y complementale con lo que está allá, un poquito de allá. Amados hermanos, esta es la manera apropiada. Y si no lo hacemos de esta manera, muy posiblemente lo único que estamos aprendiendo son imaginaciones, especulaciones, y todo lo que eso produce es embriaguez espiritual, amados hermanos. Eso solamente produce que la gente viva embriagada. Cuando estudiamos la Biblia solamente con imaginaciones y visiones del corazón, entonces la enseñanza es como cuando alguien está embriagado que te cuenta una anécdota, te cuenta otra, y ya no sabes si es verdad o es mentira, amados hermanos. Por eso cuando tú le tratas de explicar a alguien y le dices, mira, la Biblia dice esto, ¿de verdad está en la Biblia? Y se lo compruebas, sí está en la Biblia. Ah, bueno, pero es que mi pastor dice algo diferente. No te lo pueden creer, no lo aceptan, aunque se lo muestres con la Biblia, es que mira, está en la Biblia. No. ¿Por qué no lo aceptan? Dame una razón por qué no lo aceptan. Porque lo están viendo en la Biblia. Entonces, ¿cuál es la razón para no aceptarlo? Dame una razón. Ya están aturdidos. Amados hermanos, y como no están acostumbrados a leer renglón tras renglón, línea sobre línea, están acostumbrados a tomar de aquí y de por acá, de allá y más allá, amados hermanos. Entonces se hace difícil que reciban la palabra de Dios. Como ejemplo de lo que te digo, hay un medio versículo que se ha hecho una doctrina tremenda dentro de las iglesias. Y de ese medio versículo, se están haciendo un gran invento. ¿Qué dice la Escritura? Amados hermanos, dice Romanos, capítulo 6 y verso 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Bueno, esta parte que está en blanco no se enseña. ¿Cuál es la que se enseña? Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esa es una enseñanza que la mayoría de las iglesias tienen. Este medio versículo que tenemos aquí subrayado, hermano, subrayado,
Se ha hecho toda una doctrina en el 99% de las iglesias. Y no toman en cuenta el contexto donde Pablo está aclarando de qué está hablando. Amados hermanos, simplemente porque estamos bajo la gracia, no tenemos libertad para transgredir la ley de Dios. Al contrario, como Dios me dio de su gracia, como hallé gracia delante de Dios, estamos con mayor obligación de obedecer su palabra, amados hermanos. ¿Qué dijo Pablo en el contexto? Vean que dice Romanos 7:21. Así pues, queriendo yo hacer el bien, aquí tengo algo subrayado, hallo esta ley. Ok, que el mal está en mí. No dice que la ley de Dios está en mí. Hallo este mal. ¿Cuál mal? Hallo esta ley. ¿Cuál ley? Que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, el hombre espiritual, me deleito en la ley de Dios. Pero, cuando ese pero es algo contrario, pero, otra ley en mi cuerpo, en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente. La ley de Dios es espiritual, es santa. Hay otra ley que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo, ¿a dónde? A la ley del pecado. Esta ley del pecado, esta es la ley que está en mis miembros, que está en mi cuerpo. La ley del pecado es la que está en mis miembros, amados hermanos. Entonces, ¿qué expresa Pablo? Como Pablo dice, hay dos fuerzas luchando dentro de mí. ¿Qué expresa entonces Pablo en el verso 24? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Cuántos de ustedes han encontrado haciendo lo malo y no quieres ya? Tú quieres portarte bien, tú quieres hacer lo correcto, pero te encuentras haciendo a veces algo incorrecto. Eso es exactamente lo que está diciendo Pablo. Eso es lo que está diciendo, miserable de mí, quiero hacer lo bueno. Yo con la mente sirvo a la ley de Dios, me deleito en la ley de Dios, me gusta la ley de Dios, la quiero seguir. Pero hay algo que está en mi carne, es la ley del pecado. Ahora pues, aquí viene lo importante. Ninguna condenación hay para quienes, para los que están en Cristo Jesús, los que no andan, que hay en la carne. La ley del pecado. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué desea el Eterno? Deleítate en mi presencia, deleítate en mi ley. Trata de alejarte, no es que seas perfecto, si puedes, que bueno, pero trata de alejarte. Amados hermanos, ¿qué más dice? Conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. La ley del Espíritu de vida. La ley es espiritual, la ley es santa, la ley es justa, la ley es buena. La ley del Espíritu, la ley espiritual, la ley buena, la ley correcta, la ley apropiada, que es la ley. ¿Qué dijo el Eterno? Haz esto y vivirás. ¿Qué dijo Yeshua? Haz eso y tendrás la vida eterna. Esa ley que me da vida, esa ley que es espiritual y me da vida en Cristo Jesús, esa ley me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Entonces, cuando Pablo dijo, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿de qué está hablando, amados hermanos? Ahora, pero sé que aún mostrándole esto a muchos cristianos, ¿se los puedo mostrar así como se lo estoy mostrando a usted? No, y no, y no. Muchos están embriagados. ¿Con qué? Con la doctrina que les enseñó su pastor. Y solo por eso, y solamente así sabemos que actúan como un ebrio, porque no entienden razón. No, él tiene la razón. Él tiene la razón. No importa que le muestres, todo lo contrario. No importa cuánto tú le muestres, como ya les dijeron que Jesús vino a anular la ley de Dios, pues no importa todo lo demás que tú les digas, no lo van a entender. Así es con muchas doctrinas que se están inventando, que están leyendo medios versículos, y como no se ha seguido el método que dijo el profeta, por eso tenemos hoy en día la confusión de la gran ramera, la confusión de Babilonia en cada congregación. Por eso el profeta Isaías dijo, ¿a quién le vamos a enseñar? ¿A quién? Preguntó. ¿A los bebés? Porque la gente adulta ya está bien adoctrinada, ya cada quien tiene sus interpretaciones, ya está muy difícil que entienda. Entonces, ¿qué va a hacer Dios ante esta situación? ¿Qué tienes que hacer Dios? Ahora ya mira cómo está toda la gente. Bueno, como consecuencia de que su pueblo rechazó la enseñanza, como dijeron los profetas, de renglón tras renglón, mandato sobre mandato, como ellos lo rechazaron, entonces la consecuencia, ¿cuál fue?
¿Cuál fue de que rechazaron la ley de Dios? ¿Cuál fue de que no siguieron el método de Dios? Eso es lo que vamos a mirar en la próxima parte.